desde el primer Santiago de América, República Dominicana, ya está en el aire el único programa jurídico del país para todos los confines de la humanidad, abogado, justicia y sociedad, con un propósito: desarrollar los principales tópicos que tienen que ver con los derechos en sentido general, pero sobre todo los derechos fundamentales que atañen a todos los ciudadanos del mundo, en especial la República Dominicana. Señores, cada semana tenemos el compromiso de desarrollar un tema de interés nacional y mundial. Hoy no es la excepción. Se encuentra con nosotros un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Fue juez de la jurisdicción inmobiliaria en primer grado durante decenas de años. Posteriormente, juez del Tribunal Superior de Tierra de la Región Norte, juez de la Corte de Montecristi, pero sobre todo fundador de la maestría de Derecho Inmobiliario en la República Dominicana. Profesor de la UAPA, profesor del Instituto de Formación de Derecho Inmobiliario, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de la Autónoma de Santo Domingo, pero más que todo, un investigador, un especialista en Derecho Inmobiliario. Con ustedes, con nosotros, el magistrado Leonardo Mirabal. Magistrado, un placer tenerlo aquí, usted es fundador de este programa. El placer es mío estar contigo aquí en este programa jurídico educativo, porque realmente este es un tipo de programa muy necesario para la población dominicana, que debe conocer, porque fíjate, una cosa es los asuntos jurídicos, técnicos jurídicos, y otra cosa es que la gente entienda de una manera sencilla y llana lo que son los procesos, los procedimientos en materia inmobiliaria. Magistrado, desde su punto de vista, ¿cómo usted ve que está marchando la jurisdicción inmobiliaria? Bueno, realmente te puedo decir que a partir de la presidencia anterior de la Suprema Corte de Justicia hubo un cambio drástico en la jurisdicción inmobiliaria y realmente las cosas han ido retrocediendo porque se hicieron unos cambios que jamás debieron haberse hecho de personas especializadas en materia inmobiliaria que fueron transferidos a otros tribunales, como el caso particular mío, de que se me envió para una corte de plenitud de jurisdicción, si mi especialidad realmente era en materia inmobiliaria. Y así pasó con otros jueces a nivel nacional, que fueron enviados a otra jurisdicción y desaprovechando su capacidad y su preparación en materia inmobiliaria. O sea que eso ha sido un retroceso en la jurisdicción inmobiliaria. Muy grande, un retroceso muy grande. ¿Y a qué usted cree que se debe esto? ¿Será retaliación política? ¿Sería que necesitaban otros jueces en otras jurisdicciones? Mira, Luis, yo pienso que hasta que no se modifique la Constitución y el Consejo de la Magistratura tenga otra composición, que la política no intervenga en la selección de los jueces, esa es la única manera en que las cosas serán diferentes. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede ser un político. Tiene que ser un juez de carrera, una persona que conozca cómo funciona el Poder Judicial. Y tenemos que regularmente quien va a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia es un dirigente político. Entonces eso tiene que cambiar realmente. Magistrado, conocemos de su experiencia en la jurisdicción inmobiliaria, en el derecho inmobiliario, pero sobre todo su gran competencia en lo que es el saneamiento. Para iniciar esta conversación, nos gustaría saber
¿cómo puede un ciudadano sacar un título a un terreno que ocupa? Mira, hay que establecer la diferencia de lo que es un terreno del Estado con certificado de título, un terreno del Estado sin certificado de título y un terreno de propiedad particular. Es decir, que los inmuebles están en esas tres situaciones. O es del Estado sin certificado de título, o es del Estado con un certificado de título que dice propietario Estado Dominicano, o de un particular que dice propietario Juan Pérez. Entonces, un terreno que una persona ocupa, que es del Estado con un certificado de título, o de un particular con un certificado de título, no hay posibilidad de sacar certificado de título que no sea adquiriendo el derecho de propiedad, ya sea al Estado o ya sea a la persona titular de ese derecho. Al único terreno que se le puede sacar título mediante un proceso que se llama saneamiento inmobiliario es al terreno del Estado que no tiene certificado de título, que nunca se ha sacado certificado de título. Entonces, la persona ocupa un terreno pensando que eso es del Estado y luego quieren sacar un certificado de título y resulta que no es así, que están ocupando un terreno o que es del Estado que tiene su certificado de título o que de un particular que tiene su certificado de título. Entonces esa persona, lo que es un invasor, que está violando una ley que prohíbe la violación de propiedad, o sea, está violando la propiedad de una persona, ya sea del Estado, que es una persona moral, o ya sea de un particular, que es una persona física. Usted se refirió al proceso de saneamiento. Precisamente, pudiéramos explicarle de manera sencilla al pueblo dominicano y al mundo, en República Dominicana, ¿en qué consiste un saneamiento inmobiliario? Sí, el artículo 20 de la ley 108-05 define lo que es un saneamiento inmobiliario, pero a la gente no es bueno darle definiciones, sino conceptos. Entonces, el saneamiento inmobiliario no es más que un proceso mediante el cual se le saca un certificado de título a un terreno que nunca ha tenido certificado de título. O sea, mediante un proceso que tiene tres etapas. Una etapa que es técnica, una etapa que es jurídica y una etapa que es registral. En la primera etapa se individualiza el terreno mediante un proceso técnico de mensura. En la etapa jurídica se depuran esos derechos, se determina realmente si la persona que está reclamando ese derecho es el titular. Y tercero, cuando haya una sentencia definitiva, se registra ese derecho por ante el registrador de título correspondiente y se emite un certificado de título. Es decir, que es un proceso que con la ley 1542, la derogada ley del año de 1947, era un proceso bastante largo y tedioso. Pero ahora con la nueva ley es un proceso sencillo y fácil. Es importante, magistrado, saber que el pueblo conozca ante qué tribunal, ante qué jurisdicción se puede conocer, se puede incoar lo que es el saneamiento inmobiliario. Pero amigos televidentes, no se muevan porque en solo segundos tendrán las respuestas. No pagas a su orden.
tenemos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Señores, hoy, precisamente hoy, a las 5 de la tarde, usted no puede perderse esta cita. Se abre en Santiago, Cafetería Super Lavadero Teflep. Señores, Brian Leonardo Mirabal, propietario. ¿Dónde es esto? En la calle 9, número 18, Villa Olímpica, Santiago. Eso es en la doble vía, cerca de la farmacia moderna. No puede perderse hoy. Se abre Cafetería Super Lavadero Teflep con Brian Leonardo Mirabal, propietario. Calle 9, número 18, Villa Olímpica, con el teléfono 829-806-8081. Señores, eso es un boom hoy, ¿eh? No dejen de asistir. A las 5 de la tarde, hoy, precisamente, se inaugura Cafetería Super Lavadero Teflep. No pueden perderse, señores. Aquí va a haber, por ejemplo, picadera, bebida, lavado de los vehículos en la doble vía en la Villa Olímpica. Señores, estamos conversando sobre lo que es el saneamiento en este programa especial con el magistrado Leonardo Mirabal. Y antes de irnos a la pausa decíamos, magistrado, pero si yo quiero hacer un saneamiento inmobiliario, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el tribunal competente? Fíjate, Luis, yo decía anteriormente que el proceso de saneamiento inmobiliario tiene 3 etapas: una etapa técnica, una etapa jurídica y una etapa registral. Lo primero que la persona tiene que hacer es contratar los servicios de un agrimensor, porque el organismo competente para conocer primero de un saneamiento inmobiliario es la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Entonces el agrimensor procede a hacer una solicitud para que ese organismo lo autorice a él a hacer ese trabajo técnico de mensura. La mensura no es más que medir el terreno y determinar cuáles son las coordenadas, cuáles son los vértices y cuál es la extensión superficial de ese terreno. Que ahora con la tecnología que tenemos, las coordenadas que forman lo que es el polígono es la figura geométrica
que forma el terreno es mediante el sistema de georreferenciación a través de GPS. Entonces, luego que el agrimensor hace ese trabajo, que es autorizado por la dirección regional, entonces él hace el trabajo, se le da un plazo para que lo haga, luego lo somete, si se determina que el trabajo está correcto, pues se aprueba, y entonces ese organismo, que es la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, se encarga de apoderar el organismo jurídico, que es el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original, que va a conocer de la parte jurídica del saneamiento inmobiliario. Es decir que el único tribunal competente sería la jurisdicción inmobiliaria. Siempre la jurisdicción inmobiliaria. No hay otro tribunal. No hay otro tribunal competente para conocer de un proceso de saneamiento inmobiliario. Magistrado, pero hay problemas, porque a veces cuando los agrimensores van a medir, resulta que no lo dejan entrar, que hay conflicto a veces con los colindantes, con los herederos, con los copropietarios. Entonces, con la última resolución que ha emitido la Suprema, donde dice que el agrimensor debe de medir sin ninguna autorización y después presentar el trabajo, tienen inconveniente y no saben a dónde solicitar la fuerza pública, porque cuando van donde el fiscal dice que ellos no tienen que ver nada con eso, y cuando van donde el abogado del Estado dice que no hay caso, ni el tribunal está apoderado, ni el abogado del Estado está apoderado. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Porque eso es diario que los agrimensores se están quejando, incluso algunos le han entrado hasta golpes, Sí, y no hay protección, porque con este cambio que ha hecho la Suprema Corte. Bueno, fíjate, realmente el agrimensor, cuando tiene problemas para medir, debe solicitar la fuerza pública. Ahora bien, existe una figura jurídica en la jurisdicción inmobiliaria que es el abogado del Estado. El artículo 11 de la ley 108.05 establece lo que es el abogado del Estado, y los artículos siguientes dicen cuáles son las funciones del abogado del Estado. Una de las funciones principales del abogado del Estado es representar al Estado en todos los procesos inmobiliarios. Como es un particular que está haciendo el trabajo, entonces naturalmente no es representando al Estado. Por eso a veces el abogado del Estado dice, no, pero que esa no es una función mía, porque yo lo que represento es al Estado en este proceso, y esa persona no es el Estado. Ahora bien, yo pienso que si el abogado del Estado tiene la facilidad de otorgarle la fuerza pública al agrimensor, debería ser abogado del Estado, para que otra jurisdicción no intervenga en un proceso que tiene que ver con asuntos inmobiliarios, porque aunque no sea una función del abogado del Estado establecida en la ley, él podría sí solicitar que se otorgue la fuerza pública a un agrimensor que tenga inconveniente para hacer una mensura catastral. Hay gente, magistrados, que quieren sacar títulos de propiedad, pero abogados, agrimensores, le piden una suma extraordinaria. A veces es tanto lo que piden que parece ser que cuesta más que la misma propiedad. Usted, con la experiencia que tiene y como juez de la jurisdicción inmobiliaria con tantos años, ¿qué cuesta un saneamiento? Porque a veces la gente no saca los títulos porque no tiene ni idea o que le cobran demasiado dinero. Mira, la ley 1542, que era una ley del año de 1947, y yo creo que da pena decirlo, pero realmente hay que decir la verdad. En los años de 1948 hasta el año 58, creo, que había lo que se llamaba la mensura por administración, donde el Estado contrataba los servicios de los agrimensores y era quien pagaba el trabajo de mensura para que las personas tuvieran facilidad de obtener su certificado de título. Es decir, que en el gobierno de Trujillo se hacía más fácil para una persona sacar un título de propiedad que ahora que estamos en democracia. Entonces, ese programa de titulación que hay a nivel rural debe implementarse a nivel urbano. Gente en urbanizaciones, en barrios que no tienen certificado de título, debe haber un programa donde el Estado se encargue
de resolver esa situación para que las personas tengan su certificado de título y puedan accesar a préstamos. Y lo que pasó en los Tres Brazos, en la capital. Exactamente. Con esa ciudad, todo un pueblo ocupando una tierra y después van a desalojarlo. Exactamente. Entonces, hay que buscar la forma, ¿no? Porque una cosa es que la persona esté invadiendo terreno privado y otra cosa es que se busque un mecanismo para que esa persona obtenga su certificado de título. Entonces, hay que ver cómo el Estado se hace este trabajo que se hacía anteriormente, que es la mensura por administración, donde se hacía todo el proceso, la persona no tenía que pagar un centavo y al final se grababa ese inmueble con una hipoteca a nombre del Estado por el costo de la mensura. Es decir, lo que el Estado gastó en la mensura, entonces se ponía un privilegio a nombre del Estado para que hasta que pagara. Hasta que la persona pagara. Magistrado, cuando uno va a hacer un saneamiento inmobiliario, ¿tiene que presentar algo? ¿Tiene que presentar algún documento? ¿Cuáles son esos documentos que ese propietario de ese terreno que quiere expedir, sacarle un título, debe de llevar a ese tribunal? Mira, lo primero que la persona debe tener es la figura jurídica establecida en el artículo 2228 del Código Civil, que es la posesión. Si la persona no tiene posesión, es decir, que la posesión, según ese artículo, es el goce o el disfrute de la cosa, en ese caso el inmueble, por un tiempo determinado por la misma ley, que va desde 5, 10 y 20 años. Eso es lo primero. Y segundo, si la persona no tiene 20 años, sino que tiene 5 o 10 años, debe tener un documento. Y el Código Civil habla de justo título, pero cuando habla de justo título no se refiere a un certificado de título, sino a un documento que la persona justifique cómo adquirió ese derecho de propiedad. Por ejemplo, un acto de venta, un acto de donación, un acto de dación en pago que alguien le pagó con ese terreno. Es decir, cualquier tipo de documento que la persona pueda demostrar que es el titular, que es el dueño de ese terreno. ¿Qué diferencia hay cuando son 5 años de posesión o cuando son 10? 5 años es cuando la persona tiene un documento, vamos a suponer que tiene un acto de venta, y quien le vendió a esa persona reside en la misma jurisdicción donde está el inmueble. Por ejemplo, la persona compró en Santiago y quien le vendió vive en Santiago. Yo le vendí a usted, vamos a ver. Vive en Yo le vendí a usted y sigo viviendo aquí en Santiago. Entonces el plazo, artículo 2265, reduce el tiempo a 5 años. Si el vendedor se queda en la ciudad, reside fuera de la jurisdicción, vamos a suponer que reside en Puerto Plata y el terreno está en Santiago, entonces son 10 años de posesión. Si no tiene ningún documento, entonces son 20 años. Si no tiene ningún documento. Es decir, una persona no tiene ni acto de venta, ni donación, ni nada. Entonces el legislador estableció el plazo máximo, que son 20 años. ¿Qué otros documentos debo de presentar al tribunal para que me puedan adjudicar, para que me puedan recibir ese saneamiento inmobiliario? Bueno, se podría hacer un acto de notoriedad, donde 7 personas de la comunidad digan en un documento notarial que conocen a esa persona y que lo conocen durante X tiempo ocupando ese terreno. Entonces ese acto podría ser válido como documento justificativo de la posesión que tiene la persona. Independientemente de los 5 y los 10 años o los 20. Independientemente de ese tiempo. O sea que, aunque la prueba testimonial es la prueba fundamental en el proceso de saneamiento, no es la prueba documental. Magistrado, nos preguntamos, pero hay testigos falsos, existe el perjurio. Aparte de ese testimonio, ¿qué otra prueba es importante a la hora de presentar la titularidad ante el tribunal? Mira, realmente, como tú dices, hay testigos... Hay gente que se venden. Hay testigos que no son verdaderos. Cambia. Pero el juez tiene que tener cierta habilidad
el juez cuando está cuestionando al testigo, tiene que saber cuando el testigo está mintiendo, porque es muy sencillo. Uno sabe cuando el testigo para un saneamiento si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Entonces el juez tiene que tener ciertas habilidades para saber cuando un testigo es real, cuando un testigo... Pero ¿bastaría adjudicar o emitir No. un título de propiedad solo con un testimonio? No, la misma ley establece que el juez debe trasladarse al terreno. Pero no se trasladan, No ellos se no quieren trasladan. bajar del tribunal, magistrado. Quieren hacer toda la sentencia sentado aquí, Bueno, déjame decirte, in situ, al lugar de los hechos. yo te voy a decir por experiencia, Ustedes los jueces más preparados en el saneamiento. yo Aquí en el tribunal, sentado. cuando yo desempeñé la función de juez de jurisdicción original, yo determinaba en qué caso era necesario hacer un descenso o un traslado Perfecto. al terreno. Cuando yo veía que las pruebas eran suficientes, entonces descartaba trasladarme al terreno. Pero ¿cuántas cosas usted encontró en ese Pero terreno? cuando yo veía que las pruebas no eran suficientes, entonces ordenaba de oficio un traslado al terreno, y realmente la diferencia es mucha cuando tú haces la audiencia en el terreno y cuando tú la celebras en la sala de audiencia. Porque, ¿Cuántas cosas usted ve ahí en concreto? no, aparece a veces una gente que te dice que hay una casa construida y cuando tú vas hay 20 casas, pero los otros no saben Realidad. la realidad. Entonces es sumamente importante que el juez se traslade al terreno. Magistrado, a veces hay gente que quieren sacar un título, que quieren hacer un saneamiento y se preguntan, ¿tendré que buscar un agrimensor? ¿Tendré que pagar un abogado? En el saneamiento es obligatorio, es necesario la asistencia de un representante legal, de un abogado. No se muevan al regreso de la pausa. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto.
Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. Señores, hoy, a partir de las 5 de la tarde, usted no puede quedarse en su casa. Todo Santiago, pero específicamente la zona sur, debe de ir a Cafetería Super Lavadero Teflé. Se abre hoy, habrá picadera, bebida, lavado de vehículos, calle 9, número 18, Villa Olímpica, Santiago. A partir de las 5, hoy viernes, no puede perderse por primera vez un lavadero moderno, una cafetería especial, Super Lavadero Teflé, calle 9, número 18, Villa Olímpica, Santiago. Eso en la doble vía, cerca de la farmacia Moderna, con el teléfono 829-806-8081. Cafetería Super Lavadero Teflé, a partir de las 5 de la tarde hoy. Señores, decíamos antes de irnos a la pausa, pero yo necesito pagar un abogado para sacarle un título a lo que es mío. ¿Qué dice el magistrado Leonardo Mirabal? Oye, Luis, el servicio del agrimensor para un proceso de saneamiento es imprescindible. Para sacar un título de propiedad, usted no puede, en un saneamiento inmobiliario de un terreno que nunca se ha sacado título, usted no puede sacarlo sin la asistencia de un agrimensor. Pero con relación al abogado, el artículo 66 de la ley 108-05 es bastante claro. Y dice que en todos los procesos por ante la jurisdicción inmobiliaria es obligatorio el Ministerio de Abogados, salvo para el proceso de saneamiento. Lo que quiere decir que si usted no quiere contratar un agrimensor o no tiene dinero para contratar un agrimensor, sencillamente usted va y se asiste usted mismo en un proceso de saneamiento. Es decir, que la persona puede ir al tribunal por sí misma y reclamar en el saneamiento. Ahora, particularmente no, yo creo... no se vulnerarían algunos derechos fundamentales el hecho de que él mismo se asista sin los conocimientos necesarios. ¿Quién pudiera tutelar? Porque lo va a hacer el tribunal. Sí, en ese caso el tribunal tiene que tutelar esos derechos. Porque alguien tiene que tutelar esos derechos. Porque se trata de un proceso especial donde el juez tiene un papel sumamente activo. Es el único proceso que es un proceso de orden público y de interés público, porque interviene el Estado y por eso interviene el abogado del Estado en ese proceso. Es decir, que el juez tiene que tutelar esos derechos de ese reclamante. De esa persona, obligatoriamente, en ese proceso. Diferente a los demás procesos que son de interés privado y el juez no puede intervenir, mientras que en el proceso de saneamiento el juez tiene incluso que ayudar a la persona a obtener su certificado de título. Magistrado, hay dos palabras que la gente tiende a confundir, y es de orden público y de interés público. ¿Cuál es la diferencia y por qué en el saneamiento? Para que el pueblo llano entienda. Orden público, interés público, y específicamente en el saneamiento. El orden público significa que el Estado interviene en el proceso, que el Estado tiene un interés en ese proceso. Y el interés privado es que el Estado no tiene interés. Por ejemplo, en una litis sobre hechos registrados entre dos personas, el Estado no tiene que buscar nada ahí, porque esa litis es entre esas dos personas. Mientras que en un proceso de saneamiento, en principio, se le está reclamando al Estado
porque el sistema Torrent parte de un principio de que el Estado es el dueño originario de todos los terrenos. Y cuando una persona está reclamando un terreno en un proceso de saneamiento, está demandando al Estado, aunque en el fondo no es una demanda, porque el proceso de saneamiento no es una demanda per se, pero se presume que es al Estado que se le está reclamando, y por eso es la condición de orden público, y por eso el juez tiene todos los poderes en ese proceso, que incluso ayudar a que esa persona se le protejan esos derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad. Magistrado, yo no puedo dejar pasar este programa, ni la sapiencia suya para todos los maestrantes de derecho inmobiliario del país, que estamos en la Pucamaima, en la UAPA, y es con relación a una sentencia que están evacuando los jueces de jurisdicción original del país. Yo quiero escuchar su breve experiencia, su sapiencia en esta idea. Hay alguien que reclama, que solicita un saneamiento, y el juez o los jueces consideran que ellos no probaron la posesión. Entonces concluyen de la manera siguiente, para que usted me dé su opinión. Mandan a la nulidad del trabajo de mensura, el trabajo técnico. Niegan el saneamiento y cierran el expediente. Yo me pregunto, ¿es correcta esta decisión? Deja en un limbo el derecho de la reclamación, no se lo adjudica al Estado, manda a anular el trabajo técnico, pero todo queda en una incertidumbre. ¿Es correcto o debieran los jueces de jurisdicción original, cuando consideran que no se ha aprobado esta posesión, concluir de otra manera? No, lo que pasa es, Luis... Según la experiencia suya. Sí, lo que pasa es que si la persona no tiene ningún documento justificativo de que adquirió el derecho de propiedad, lo que el código habla de justo título, esa persona tiene que tener 20 años de posesión. Y lo que pasa es que en la práctica a veces la persona no tiene los 20 años. Entonces, si la persona no tiene los 20 años, vamos a suponer que la persona lo que tenga son 15 años, le faltan 5. Entonces, cuando el juez manda a cancelar los trabajos técnicos de mensura, cierra el expediente, es para darle la oportunidad a esa persona de que cuando cumpla los 5 años que le faltan, esa persona pueda volver a solicitar saneamiento inmobiliario de nuevo. Mientras que si se queda la mensura aprobada, cuando se le solicita mensura, otra mensura lo va a rechazar porque ya hay un plano en mensura, lo que se llama compilación de plano. Entonces mensura va a decir, se rechaza porque ya ese terreno en mensura se considera que está mensurado. Entonces hay que cancelarlo. Pero desde el punto de vista legal, ¿el juez puede hacer eso? Claro, porque es que la persona no cumple con una de las condiciones establecidas por la ley, que es el plazo. Y no dice, magistrado, la ley que cuando ninguno de los reclamantes o el reclamante per se pruebe, estos terrenos se adjudicarán al Estado Dominicano, aunque éste no sea parte. Fíjate, es que yo estoy contrario a que se le adjudique. Sí, pero digo yo, eso es lo que dice la ley. Sí, la ley dice eso, pero yo soy contrario a que se le adjudiquen terrenos al Estado. ¿Sabe por qué? Porque luego, cuando se adjudica al Estado, se le complica al ciudadano, porque entonces tiene que hacer una compra a bienes nacionales que representa al Estado, y ahí se le complica porque se la ponen más difícil. Entonces es mejor cancelar la mensura, cerrar el expediente y que la persona tenga oportunidad de iniciar un proceso cuando cumple el plazo que realmente establece la ley. Suponiendo que tenía 18 años, solamente le faltan 2 años. Entonces dentro de 2 años, sí, esa persona espera que pasen los 2 años, entonces solicita de nuevo la mensura y se solicita de nuevo el saneamiento. Me he fijado, magistrado, porque he estado revisando sentencias, de que muchos jueces de jurisdicción original
van más allá, es decir, piden un conjunto de documentos, de requisitos que le hacen la vida imposible al reclamante, magistrado. Eso lo he visto aquí mismo en Santiago. Es decir, van más allá de lo que pide la ley. Entonces lo que están es estorbando el derecho. Yo lo que pienso es que eso se resuelve con un traslado al terreno, verificando físicamente qué es lo que hay, porque a veces la persona, la posesión, el artículo 21-20 de la ley establece cómo se puede poseer, que es mediante cultivo o cualquier uso lucrativo, la percepción de frutos, la construcción que se haga en el inmueble, es una forma de poseer. Entonces, hay que trasladarse al terreno y verificar qué posesión tiene la persona, porque si la persona tiene una casa construida, ¿qué otra cosa hay que tener? Si es, o tiene un cultivo, porque en la República Dominicana se le da prioridad al cultivo. Entonces, si la persona tiene un cultivo o cualquier uso lucrativo que tenga en el terreno, que establece la misma ley, entonces hay que verificar qué tipo de posesión tiene la persona. En República Dominicana, doctor, no todo el mundo tiene las condiciones necesarias. Si un agrimensor, yo compré un solarcito, 200,000 y pico de pesos, el agrimensor me quiere cobrar 200, el abogado 100, son 300, me están cobrando 150,000 pesos más de lo que vale la propiedad. Entonces, al final, o dejo esto así, o lo compro otra vez, porque con la inversión que estoy haciendo con el abogado y el agrimensor es casi una compra más. Y quizás después cuando vaya buscando la tutela del Estado tampoco la encuentre. La pregunta es la siguiente: yo no tengo dinero, yo no tengo los recursos necesarios, y yo quiero tener mi título de propiedad, pero no puedo pagarle al agrimensor y al abogado. ¿Qué hago? Bueno, es que ¿Qué yo hago? hay dos formas de pago de una mensura catastral, que es en efectivo o en numerario o en naturaleza. Es decir, ¿Puede repetir, magistrado, para el sí, pueblo que nos está siguiendo? la persona puede pagar de dos maneras, que es en efectivo o en numerario, es decir, en dinero en efectivo. Numerario es Efectivo. efectivo. O en naturaleza, es decir, yo tengo un terreno que tiene 1000 metros y le digo al agrimensor, mira, yo te voy a pagar, te voy a dar 100 metros de ese terreno. De los 1000 coge 100, Coge y saca 100, los papeles. exacto. Entonces el trabajo de él lo va a cobrar con esos 100 metros que yo le estoy Sería dando. una buena opción. Sí, entonces esa es una opción, de pagarle en naturaleza, es decir, en parte del terreno. Mucha gente lo hace así y los agrimensores lo aceptan. Entonces también se puede hacer con el abogado lo mismo. Usted tiene 1000 metros y el abogado va y 100 ve y 100 a cada uno. 100 y 100 a cada uno y usted se queda con 800 metros. La pregunta sería la siguiente: ¿no existe, y usted se refería más o menos a algo parecido ahorita, una institución del Estado? Una institución del Estado que se comprometa con los ciudadanos a sacarle el título de propiedad y entregárselo para que éste pueda disfrutar en el sentido más amplio de este derecho constitucional establecido en el artículo 51 de nuestra Carta Sustantiva? Mira, Luis, ahora mismo hay un programa de titulación de tierra que está llevando a cabo el gobierno. Yo pienso que ese programa de titulación es bien interesante porque es una forma de que la gente pueda obtener su título de propiedad. Pero tiene que venir un gobierno que ese programa de titulación no se circunscriba solamente a los campos, debe ser en las ciudades también, en las ciudades y en los campos también, porque en los campos la gente se le hace más difícil obtener un certificado de título por la condición del campesino. El programa que está desarrollando el gobierno no incluye a estas personas. Yo creo que como que nada más darle como el título de propiedad y las personas que están ocupando como tierra del mismo estado. Habría que ver, eso es lo que creo, que solamente es a las personas que están ocupando terrenos del Estado que tiene título. Porque yo dije que un terreno está en tres situaciones.
o tiene un certificado de título a nombre del Estado que dice propietario Estado Dominicano, o un terreno que es propiedad particular que dice propietario Juan Pérez, o un terreno del Estado que nunca se ha sacado certificado de título. Entonces, en esos terrenos que nunca se ha sacado certificado de título, es que tiene que intervenir el Estado para que se haga un proceso de saneamiento donde el Estado sea que cubra el costo de eso y que financie a las personas ese trabajo. Magistrado, en el saneamiento la ley establece que hay que notificarle al abogado del Estado, que el abogado del Estado tiene que ser notificado y que debe de dar su opinión, pero resulta que no todos los tribunales, no todos los jueces están mandando esta notificación ni los expedientes a lo que es el fiscal inmobiliario o abogado del Estado. ¿Qué pasaría con un tribunal que evacue una sentencia sin la opinión del abogado del Estado? Bueno, fíjate, hay asuntos que son formales. Es una formalidad de que el tribunal que... ¿Y no es el Estado el dueño de la propiedad? Sí, en principio, porque es un principio establecido en el sistema Torrent, de que el Estado es el dueño originario de todos los terrenos del Estado. Por eso cuando el Estado va a hacer una obra, no importa que haya título o no haya título, lo declara de utilidad pública, naturalmente debe indemnizar al propietario, pero cuando se trata de terreno que nunca se ha sacado certificado de título, el Estado se presume que es el dueño, y por eso es la intervención del abogado del Estado. Entonces, es una formalidad establecida. Pero si usted como juez emite una sentencia donde usted no me ha notificado, ¿cuál sería la suerte de esta sentencia? Bueno, si el Estado tiene algún interés en el terreno, esa sentencia podría ser anulada. Si el Estado tiene interés, porque si el Estado no tiene ningún interés, bueno, pues no habría ningún tipo de problema. Pero siempre que el Estado tenga interés en ese terreno, que ya hay una sentencia definitiva, por incumplimiento de esa formalidad, entonces el abogado del Estado podría demandar en nulidad de esa sentencia y esa sentencia es nula. Magistrado, en el saneamiento, ¿a partir de qué momento debe de entrar la figura del abogado del Estado en el saneamiento? Bueno, en el proceso judicial que interviene el abogado del Estado, una vez el juez es apoderado de la etapa judicial, debe poner en conocimiento al abogado del Estado la fecha de la primera audiencia. Es decir, que inmediatamente fijó audiencia, es un requisito indispensable notificarle al abogado del Estado la fecha en que se va a conocer la primera audiencia de saneamiento. Dice la ley, lo que quiere decir que si el abogado del Estado no compareció a la primera audiencia, entonces si se celebra una audiencia posterior ya no hay que notificarle, porque dice que a la primera audiencia, no dice a la segunda ni a la tercera. Por lo tanto, el abogado del Estado... Yo pienso que lo que está pasando en la práctica es que como el Estado no, en la mayoría de los casos no tiene interés, por eso el abogado del Estado, le notifiquen o no le notifiquen, no pone interés en eso. Por eso pasan tantas casuísticas y terminan, por ejemplo, despojando, porque no es el Estado, al pueblo dominicano de tantas propiedades. Precisamente porque a veces... Se apoderan, por ejemplo, 2 o 3 de la tierra del país. Sí, porque el abogado del Estado entonces no pone interés en un proceso que se le notificó y que se le dijo que para tal fecha había una audiencia, no compareció, y como el juez entiende que el abogado del Estado no tiene interés, porque la misma ley dice que la no comparecencia del abogado del Estado es falta de interés del Estado y no impide que se adjudique el derecho a la persona reclamante. Yo quiero hacer mi saneamiento, magistrado, yo tengo interés en hacer mi saneamiento, pero yo quiero saber ¿qué tiempo dura? Yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuándo que me van a entregar mi título? 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿De quién depende? ¿De la agilidad del agrimensor? ¿De la fuerza del abogado? ¿Del sistema de justicia? ¿De que yo le pague? ¿Cuánto dura mi procedimiento, magistrado? Mira, con la ley 1542 del año de 1947, iniciar un proceso de saneamiento era un proceso bastante tedioso y se sabía cuándo comenzaba y no se sabía cuándo se terminaba. Pero una de las virtudes que tiene la ley 108-05 es que establece plazos
y esos plazos son fatales. Es decir, ¿qué significa fatales? Bueno, que en el plazo que se dio, la persona tiene que cumplir con lo que la ley establece. Entonces, cuando se solicita autorización para medir, hay un plazo de 20 días que mensura tiene que cumplir porque es un plazo fatal. Entonces, esos 20 días es para autorizar al agrimensor a que realice el trabajo de mensura. Una vez lo autoriza, le otorga un plazo de 60 días para que ese agrimensor en 60 días haga el trabajo técnico, que es solamente prorrogable por un plazo de 30 días. Si no lo hizo en 60, entonces tiene que hacerlo en 90. Una vez el agrimensor hace el trabajo en ese plazo, se envía al tribunal y dice la ley que se debe fijar la audiencia en un plazo no mayor de 60 días. Si tú comienzas a sumar esos plazos, luego de 60 días, el juez Debe tiene fijarse la 60, audiencia. sí, 60, después que el expediente quede en estado de fallo, 60 días más para fallar el expediente. Y luego que se envía ya la sentencia a registro de título, el registrador de título tiene 30 días para expedir el título. Si tú sumas los plazos que están allí en la ley, son unos 6 meses más o menos. Es decir, que en 6 meses se puede hacer un proceso de saneamiento. Ahora, eso es la teoría. Eso es la teoría. Claro, tenemos que ser claros. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, de acuerdo a los plazos que están en la ley, tú sumas y no pasa de 6 meses. Sin embargo, en la práctica no es así. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, entonces? que el tribunal o tiene mucho trabajo, se fijan muchas audiencias, hay que celebrar más de una audiencia la ponen para 8 meses. Entonces, cuando tú vienes a ver un saneamiento inmobiliario, se cogen 3 y 4 años. Magistrado, un mensaje a la comunidad jurídica de la República Dominicana y sobre todo a los maestrantes de derecho inmobiliario de todas las universidades del país y a lo que les interesa el derecho inmobiliario en el mundo como derecho fundamental o como principio de legalidad, ya al final de este programa. ¿Cuál es? Un mensaje desde el punto de vista del saneamiento, un mensaje a esa población. Bueno, el mensaje sería en el aspecto jurídico a los estudiantes de derecho realmente, porque yo te voy a decir una cosa, Luis, hay mucha gente los abogados que van a las universidades a obtener un título, universitario, y yo pienso que es un gran error ir a una universidad solamente a obtener un título. Se debe ir a la universidad a tener una profesión, a aprender, que cuando usted salga de la universidad, usted pueda decir donde quiera, no, yo soy abogado, yo soy licenciado en Derecho, que usted pueda justificar que usted tiene un título de propiedad, pero tener un título enganchado en su casa solamente por tenerlo y decir que es licenciado, yo no le veo sentido a eso. Ahora, con relación al asunto inmobiliario, yo pienso que para que el país avance más y que haya un progreso, que la persona pueda hacer un préstamo, debe preocuparse por hacerse los saneamientos inmobiliarios. Debe preocuparse el Estado de que todos los propietarios tengan su certificado de título, porque eso es progreso para el país. Magistrado, gracias. Queda invitado a un nuevo programa. Gracias a ti, Luis, Y a por ustedes, invitarme. amigos televidentes, este próximo fin de semana no se pueden perder el único programa jurídico de la República Dominicana, Abogado, Justicia y Sociedad. Y como siempre, Dios sea su guía.